Mi papá me lo dijo en mi cara, le vas a dar tu casa a tu hermana. Como si la casa, que me costó años de trabajo comprar, fuera de ellos para tomarla. Así que le respondí, vamos a ver qué dice el juez sobre eso. Tengo 31 años, estoy soltero y por fin me encuentro en una buena posición. Me partí el lomo para llegar a donde estoy. Compré mi primera casa el año pasado, lo cual fue un gran logro para mí. No es nada extravagante, solo una casa modesta de 3 habitaciones con un pequeño patio trasero, pero estoy orgulloso de ella. Por primera vez en mi vida, siento que tengo las cosas bajo control. Desafortunadamente, la vida es mucho menos pacífica cuando tienes una familia como la mía. Empecemos con mi papá. Siempre lo he considerado un padre de medio tiempo. Ahora tiene 62 años, se volvió a casar y ha pasado la mayor parte de mi vida ignorándome o quejándose de algo. Es la clase de tipo que cree que escribirte una tarjeta de cumpleaños cada par de años cuenta como paternidad de calidad. Cuando mi mamá murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 5 años, él se volvió a casar con Verónica casi de inmediato, como a los 2 meses. Es casi impresionante lo rápido que lo superó. Aunque impresionante no es la palabra que usaría normalmente para describirlo. Verónica, mi madrastra, es toda una joyita. Ahora tiene 58 años, pero sigue actuando como si tuviera 30. Botox, uñas postizas que podrían servir como armas blancas, extensiones de cabello y una personalidad que podría descarapelar la pintura de las paredes. En sus buenos tiempos, fue sobrecargo, y no deja que nadie lo olvide. Cada vez que abre la boca, es para decir, cuando yo volaba internacionalmente o en la época dorada de la aviación. Ya entendimos, Verónica. Servías bebidas a 30,000 pies de altura. Ahora maneja una guardería, lo cual me parece una locura porque a duras penas pudo criar a su propia hija. Y eso nos lleva a Brenda. Ella tiene 29 años y técnicamente es mi media hermana, aunque somos tan cercanos como 2 extraños en la fila del súper. Es hija de Verónica de una relación anterior, pero mi papá la ha tratado como la niña de sus ojos desde el primer día. Es el orgullo y la alegría de la familia, aunque yo diría que eso tiene más que ver con que mi papá y Verónica viven en un mundo de fantasía, que con cualquier cosa que Brenda haya logrado realmente. Ha tomado algunas decisiones de carrera muy únicas. Trabaja como escort, lo cual está bien, es su vida. Y también tiene una cuenta de OnlyFans. El único problema es que es malísima en eso. Brenda siempre está sin un peso, lo que me dice que su negocio no está prosperando exactamente. Me enteré de esto cuando un amigo mío, bastante incómodo, me enseñó su perfil después de que ella le mandó mensaje ofreciéndole sus servicios, sin darse cuenta de que éramos familiares. Imagínense lo divertida que fue esa conversación. Sin embargo, mi papá la llama su orgullo y alegría, viviendo completamente en la ignorancia de a qué se dedica. Ahora, no es que yo sea súper conservador, pero tengo mis principios y estoy enfocado en mi carrera. Salgo en citas cuando tengo tiempo, tratando de conocer bien a las mujeres. Al crecer, Brenda era la princesa de la casa y yo era un 0 a la izquierda. Viví con ellos hasta los 8 años, que fue cuando Verónica dijo su famosa frase, no voy a criar al escuincle malcriado de otra. ¿Malcriado yo? Ni siquiera tenía una bicicleta porque a mi papá se le olvidó regalarme una en Navidad. En fin, fue entonces cuando decidieron que mandarme a un internado era la solución. Así, Verónica podría tener a su familia perfecta sin que yo estorbara. Y mi papá podía darse palmaditas en la espalda por darme una mejor educación. En realidad, solo fue su manera de botarme en algún lugar lejano para no tener que lidiar conmigo. Mi mamá, en cambio, era diferente. Ella realmente se preocupaba por mí, y perderla fue lo peor que me ha pasado en la vida. Un día se tardó en recogerme de la escuela, lo cual era rarísimo en ella. Recuerdo estar sentado en la banqueta esperando. Resulta que un tipo se pasó un semáforo en rojo y chocó contra su auto en una intersección. Murió al instante. El tipo salió caminando solo con un brazo roto. Nunca olvidaré cómo mi papá llegó a la escuela horas después, luciendo fastidiado, como si yo lo estuviera incomodando. Verónica venía con él y sus primeras palabras fueron, tu hijo, tu problema. No esperes que yo lo cuide. Incluso a mis 5 años, me di cuenta de que no estaba bromeando. No perdieron tiempo en mandarme al internado después de eso.
Un salto en el tiempo hasta ahora. He trabajado duro para construirme una vida. Fui a la universidad, conseguí un trabajo decente y ahorré cada peso que pude. Me salté vacaciones, viví durante años en un departamento diminuto con tuberías dudosas, y finalmente me compré mi casa el año pasado. Es la primera cosa que he tenido que realmente siento que es mía. Mi papá ni siquiera me dijo felicidades cuando le conté sobre la casa. Su única respuesta fue, qué a gusto. Prácticamente se podía escuchar la envidia escurriendo de sus palabras. Por un tiempo, mantuve mi distancia con ellos. Digo, ¿por qué no habría de hacerlo? Nunca han sido un apoyo ni siquiera amables. Pero cuando compré la casa, pensé que tal vez, solo tal vez, este podría ser un punto de inflexión. Pensé en invitarlos a una reunión de inauguración, mostrarles que me estaba yendo bien, y tal vez recibir un poquito de reconocimiento. Estúpido de mi parte, lo sé, pero a veces la esperanza te hace hacer tonterías. Así que, en contra de mi buen juicio, invité a mi papá, a Verónica y a Brenda a la inauguración de la casa. Pensé que podría ser una buena forma de limar asperezas, o al menos mantener las cosas cordiales. Viéndolo en retrospectiva, no sé en qué estaba pensando. Esta gente no sabe de cordialidad, saben de drama, y lo hacen muy bien. Si hubiera sabido lo que se venía, me habría ahorrado el problema y solo les habría enviado una postal con la foto de la casa. El día de la inauguración, me desperté temprano para preparar todo. Limpiar, organizar, preparar las botanas. Fue toda una producción. Incluso me esforcé en asegurarme de que hubiera cosas que a todos les gustaran, lo cual, honestamente, fue más esfuerzo del que mi papá o Verónica jamás invirtieron en mí. Mi lista de reproducción fue cuidadosamente seleccionada porque no hay nada más incómodo que un silencio sepulcral en una reunión familiar. Para cuando terminé, el lugar se veía genial, modestia aparte. Llegaron una hora tarde, porque por supuesto que lo hicieron. Verónica fue la primera en cruzar la puerta, con sus tacones resonando fuertemente en el piso de madera, como si estuviera haciendo su entrada triunfal en una gala. Se detuvo en la entrada, escaneó la sala y su rostro se torció en esa familiar expresión de no estar impresionada. Vaya, esto es acogedor, dijo, alargando la palabra como si buscara una forma educada de decir algo desagradable. Luego añadió, supongo que está bien para alguien soltero. Detrás de ella venía mi papá, con las manos en los bolsillos, luciendo como si me estuviera haciendo un favor al aparecerse. Apenas echó un vistazo antes de decir, no me dijiste que estabas buscando casa. Podrías haberme pedido consejo. Sé un par de cosas sobre inversiones, ¿no? Claro. Porque el tipo que dejó que Verónica manejara las finanzas de la familia como si fuera dinero de turista mundial, definitivamente es alguien en quien yo confiaría para pedir asesoría financiera. Al último, arrastrando los pies como una niña obligada a visitar parientes, venía Brenda. Murmuró, lindo lugar, sin siquiera despegar la vista de su celular. Dudo que lo dijera en serio. Conociéndola, probablemente estaba demasiado ocupada revisando sus redes sociales para importarle. Una vez que se acomodaron, las críticas empezaron a llegar con la precisión de un reloj. Verónica se enfocó en mis muebles. ¿Por qué elegiste un sillón tan oscuro? Hace que la habitación se sienta pesada. Debiste buscar algo más claro, más acogedor. Luego miró las cortinas. Ay, corazón, no. Estas no combinan para nada. Tal vez te ayude a redecorar. Este lugar realmente necesita el toque de una mujer. Oh, qué generosa de tu parte, Verónica. Me aseguraré de avisarte cuando quiera que mi casa luzca como tu guardería /diagonal centro de chismes. Mi papá, para no quedarse atrás, decidió enfocarse en mis finanzas. No mencionaste cuánto te costó este lugar, dijo, con un tono cargado de sospecha. ¿Estás seguro de que la hipoteca no es demasiado para ti? Las casas son caras, ya sabes. Gracias por el recordatorio, papá. Estoy tan feliz de tener tu sabiduría para guiarme. Mientras tanto, Brenda se plantó en una esquina con un refresco, deslizando el dedo por su celular y tomándose una selfie de vez en cuando. En un momento, la escuché responderle a alguien en sus comentarios, sí, estoy en la inauguración de la casa de mi hermanastro. No es nada impresionante.
A pesar de sus esfuerzos colectivos por convertir la noche en una sesión de críticas, me aguanté. Jugué al buen anfitrión, mantuve las botanas circulando e hice lo mejor que pude para mantener un ambiente ligero, pero mientras más tiempo se quedaban, más difícil me resultaba mantener la paciencia a raya. Verónica se aseguró de decirme lo mucho mejor que se vería la cocina con un toque de color. Mi papá encontró la manera de desviar cualquier cumplido hacia él mismo. Brenda a duras penas me reconoció, lo cual a esas alturas se sentía más como una bendición que como un insulto. La gota que derramó el vaso fue cuando Verónica decidió ofrecer sus opiniones no solicitadas sobre mi elección de colonia. Está bien, dijo con ese tono falso de amabilidad que usa cuando intenta sonar como un apoyo, pero en realidad no lo es. No es donde yo habría elegido, pero bueno, para ser tu primera casa, es adecuada. Adecuada, porque no hay mejor manera de decir felicidades que llamando al mayor logro de alguien adecuado. Para cuando se fueron, yo estaba exhausto. Verónica me dio uno de esos abrazos falsos donde apenas me tocó y dijo, bueno, al menos lo estás intentando. Brenda simplemente salió sin despedirse, todavía pegada a su celular. Mi papá se quedó un momento como si quisiera decir algo, pero luego solo asintió y se fue. Pensé que eso era todo. Pensé que había cumplido con mi deber como la oveja negra de la familia y que podría volver a disfrutar de mi paz y tranquilidad, ganadas con tanto esfuerzo. Pero no una semana después, mi papá llamó. Tenemos que hablar, dijo, con una voz inusualmente seria. ¿Qué pasa? Pregunté, ya preparándome mentalmente. Por teléfono no. ¿Puedes venir a la casa esta noche? Es importante. Ni siquiera preguntó si estaba ocupado o si tenía planes, simplemente esperaba que dejara todo tirado y me presentara como si le debiera algo. Quería decirle que no. Realmente quería. Pero algo en el tono de su voz me dio curiosidad. Tal vez era serio. Tal vez realmente necesitaba mi ayuda por una vez, en lugar de al revés. Así que, en contra de mi buen juicio, le dije que sí y colgué. El camino a su casa se sintió más largo de lo habitual. Probablemente porque temía lo que fuera esa cosa importante, que tenía que decirme. Su casa no ha cambiado mucho con los años. Anticuada, un poco descuidada y llena de las decoraciones de mal gusto de Verónica. Cada vez que veo esos flamingos de plástico en el patio, recuerdo porque nunca los visito. Me estacioné en la entrada y me quedé en el auto un minuto, tratando de mentalizarme. Entrar a esa casa siempre es raro. Técnicamente, es el hogar de mi infancia, pero nunca se sintió realmente mío después de que murió mi mamá. Verónica se aseguró de borrar todo rastro de ella. Sus adornos, sus fotos, su arte. Todo se fue, reemplazado por la basura sobrevalorada y los muebles feos de Verónica. Incluso de niño, me sentía como un invitado en mi propia casa. Cuando por fin entré, el ambiente era extraño. Verónica y Brenda estaban sentadas en el sillón, ambas luciendo tensas. Verónica tenía esa expresión fruncida que pone cuando está a punto de soltar algún consejo no solicitado, y Brenda prestaba atención a medias, todavía deslizando el dedo en su celular. Mi papá estaba caminando de un lado a otro en la cocina, murmurando para sí mismo como si estuviera ensayando un discurso. Toda la vibra se sentía como si hubiera entrado a un tribunal sin saber que yo era el acusado. ¿Qué está pasando?, pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. Siéntate, dijo mi papá, señalando la silla frente a Verónica y Brenda. Me senté frente a ellas. Verónica tenía esa falsa mirada de preocupación que siempre saca cuando está a punto de decir algo a su conveniencia. Y Brenda, por una vez, no estaba pegada a su teléfono. Solo miraba al piso, sorbiendo la nariz dramáticamente. «Estás ciego», soltó mi papá de golpe en el momento en que me senté. Sin preámbulos, sin plática trivial, directo a la acusación. Parpadeé, tomado por sorpresa. «Disculpa». No esperó a que yo elaborara. Dijo, «¿Estás ciego o simplemente eliges no ver lo que está pasando a tu alrededor? Porque tal como yo lo veo, te has vuelto demasiado orgulloso con esa nueva casa tuya. Actuando como si fueras demasiado bueno para el resto de nosotros, ignorando a la gente que realmente significa algo». Ah, ahí estaba. El chantaje emocional. Me recargué en la silla, cruzando los brazos. Oh, lo siento.
Debo haberme perdido todos esos años en los que yo significaba algo, cuando me mandaron a un internado. Culpa mía. Eso no le sentó nada bien. Su cara se puso roja. Pero antes de que pudiera gritarme algo sobre cómo yo necesitaba la disciplina o cualquier excusa tonta que siempre usaba, Verónica intervino. Te crees muy listo ahora porque te compraste una casita, dijo, con un tono chorreando de condescendencia. Pero seamos realistas. Todo esto es solo suerte, y estás olvidando quién es tu familia. ¿Suerte? Dije, levantando una ceja. ¿Te refieres a los turnos de 12 horas, las vacaciones canceladas y los años de ahorrar cada peso? Sí, tienes razón. Pura suerte. No te pongas alzadito conmigo, replicó Verónica, entrecerrando los ojos. Ni siquiera tendrías las oportunidades que tienes si no fuera por nosotros. Me reí. No pude evitarlo. ¿Por ustedes? ¿Qué oportunidades, Verónica? ¿La de empacarme y mandarme a una escuela a los 8 años para no tener que lidiar conmigo? ¿O la de fingir que yo no existía a menos que fuera Navidad o que necesitaran algo? Ese no es el punto, interrumpió mi papá, metiéndose de nuevo en la conversación. No estamos aquí para hablar del pasado. Estamos aquí para hablar de lo que importa ahora. La situación de Brenda importa. Suspiré, sintiendo ya cómo se me formaba un dolor de cabeza. Está bien, de acuerdo. ¿Qué pasa con Brenda? Está embarazada, dijo Verónica sin rodeos, con los brazos cruzados, como si de alguna manera esto fuera mi culpa. Ok, dije lentamente, mirando a Brenda, quien estaba sentada ahí luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Felicidades, supongo. Antes de que pudiera decir algo más, Brenda empezó a llorar a mares. Entonces mi papá saltó. El papá se largó. ¿De acuerdo? Ella está sola en esto y necesita ayuda. Ayuda real, no solo palabras. Los miré a ambos, esperando la petición. Siempre hay una petición. Y por ayuda real, te refieres a dinero. ¿Le vas a dar la casa? Dijo Verónica, como si fuera lo más obvio del mundo. Me tomó un segundo procesar eso. Perdón, ¿qué acabas de decir? La casa, repitió Verónica, inclinándose hacia adelante. Tienes 3 habitaciones, ¿no? ¿Para qué necesitas tanto espacio? Eres soltero. Sin hijos, siempre en el trabajo. Mientras tanto, Brenda tiene un bebé en camino y no tiene dónde vivir. Es sentido común. Sentido común. Dije, mirándola como si acabara de sugerir que vendiera mi riñón por diversión. ¿Crees que es sentido común que simplemente le entregue mi casa, la que me costó años de trabajo poder pagar? Estás siendo egoísta, dijo mi papá, con un tono afilado. ¿Crees que solo porque trabajaste por algo, no le debes nada a tu familia? Estamos hablando de tu misma sangre. La familia cuida de la familia. Oh, como ustedes cuidaron de mí cuando era niño, repliqué. Sí, hablemos de familia. Ustedes no estuvieron ahí para mí en ninguna etapa de mi vida desde que era pequeño. Nunca fueron a un solo partido de fútbol. Nunca me llamaron a menos que fuera Navidad o que necesitaran algo. Pero ahora. Se supone que debo entregar mi casa porque somos familia. Por favor. La mandíbula de mi papá se tensó. Odiaba cuando le echaba el pasado en cara, pero era la verdad y no iba a fingir lo contrario. Esto no se trata de ti, dijo Verónica, alzando la voz. Se trata de Brenda y de ese bebé. ¿De verdad vas a dejar que pasen por necesidades solo para que tú puedas seguir viviendo en tu preciosa casa? Lo siento, dije, tratando de mantener mi tono calmado a pesar de la irritación que burbujeaba por debajo. Pero no voy a renunciar a mi casa. Con gusto ayudaría de otras maneras. Financieramente, tal vez incluso dejándola quedarse en una de las habitaciones de huéspedes por un tiempo, pero darle toda la casa. Eso no va a pasar. No te importamos ni yo ni el bebé. Habló Brenda por fin, con la voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. La miré y por un segundo me sentí mal, pero luego recordé todas las veces que me ignoró. La manera en que ella y Verónica siempre me trataron como a un intruso. No se trata de que no me importe, Brenda.
Se trata de poner límites. Me partí el lomo para llegar a donde estoy, y no voy a tirarlo todo a la basura porque ustedes decidieron que necesitas mi casa más que yo. Solo estás demostrando lo que siempre hemos sabido, dijo Verónica. No te importa esta familia. Nunca te ha importado. Me reí de nuevo, negando con la cabeza. Claro. Porque esta familia ha sido un ejemplo tan brillante de amor y apoyo. Ahórrate el sermón, Verónica. Desde el primer día dejaste claro que yo no pertenezco aquí. Ya basta. Ladró mi papá, con una voz tan fuerte que hizo que hasta Verónica se encogiera. Me señaló con el dedo. ¿Te crees mejor que nosotros ahora? ¿Es eso? Solo porque te compraste una casa, eres demasiado bueno para ayudar a tu hermana. No se trata de ser mejor, dije poniéndome de pie. Se trata del hecho de que construí algo para mí sin la ayuda de ninguno de ustedes. Ni un peso, ni una palabra de aliento, nada. Así que, no voy a entregar mi casa. Busquen otra solución. Brenda empezó a llorar de verdad esta vez y Verónica me fulminó con la mirada como si acabara de insultar toda su existencia. Mi papá parecía estarse preparando para otro asalto, pero yo no me iba a quedar para averiguarlo. Creo que hemos terminado aquí, dije, agarrando mis llaves. Buena suerte con todo. Mientras salía, pude escuchar a Verónica murmurar sobre cómo me iba a arrepentir de esto. Tal vez lo haría. Pero mientras manejaba a casa, lo único que sentí fue alivio y la corazonada de que esto no sería lo último que escucharía sobre el tema. Por supuesto, tenía razón. Las consecuencias empezaron al día siguiente. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas, mensajes, correos de voz, ¿a cuál de todos más ridículo? Mi papá abrió el telón con su rutina de siempre, acusándome de ser una persona sin corazón y egoísta. Divagó sobre cómo había olvidado mis raíces y estaba faltándole al respeto a las personas que me hicieron. Todo un clásico viniendo del hombre que se pasó casi toda mi infancia olvidando convenientemente que yo existía. Verónica no se quedó atrás. Sus mensajes tenían menos chantaje y más veneno. Abiertamente me llamó un fracaso como hijo y me acusó de intentar arruinarle la vida a Brenda deliberadamente. Según ella, mi negativa a entregar mi casa era la prueba de que nunca entendí lo que significaba la familia. No sé con qué versión de familia está trabajando ella, pero claramente no incluye la palabra límites. El resto de la familia no fue mucho mejor. La noticia se corrió rápido, gracias a Verónica, sin duda, y, de repente, tenía a tíos y primos con los que no había hablado en años metiendo su cuchara. Todos tenían opiniones, por supuesto. ¿Por qué no ayudarías a tu propia familia? Me escribió un primo, ignorando convenientemente el hecho de que esta familia siempre me había tratado como a un plato de segunda mesa. El desfile de culpa alcanzó su punto máximo cuando Verónica decidió ayudarme a entender su punto de vista. Me envió un correo electrónico con una lista de rentas de departamentos, completa con precios y ubicaciones. Cada uno era más pequeño, más barato y más lejos de mi trabajo. Su mensaje era claro: yo debía bajar mi nivel de vida para que Brenda pudiera quedarse con mi casa. Incluso incluyó una nota sobre cómo fácilmente podría pagar uno de estos lugares mientras seguía pagando la hipoteca de la casa en la que viviría Brenda. No respondí. ¿Qué sentido tenía? No estaban interesados en tener una conversación, solo querían que yo cediera. Pero cuando quedó claro que la culpa y la manipulación no estaban funcionando, las cosas escalaron. Llegué a casa una tarde para encontrar la cerradura de la puerta principal atascada. Al principio, pensé que era una casualidad. Tal vez algo se había atorado. Pero luego noté los rayones alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera estado forcejeando con ella. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero tenía el presentimiento de que sabía quién estaba detrás de eso. Y efectivamente, cuando revisé la cámara de seguridad que había instalado un par de meses atrás, ahí estaba ella, Verónica, manipulando mi cerradura a plena luz del día, como toda una sinvergüenza. Su descaro era irreal. No solo había decidido intentar meterse a mi casa a la fuerza, sino que ni siquiera había intentado ser sutil al respecto. Caminó directo, miró a su alrededor como si fuera la dueña del lugar y se puso a trabajar. Llamé a un cerrajero para arreglar la cerradura e instalé una cámara de seguridad adicional, esta vez apuntando directamente a la entrada del auto.
No le dije nada ni a Verónica ni a mi papá, porque sinceramente quería ver hasta dónde llevarían esto. No tardé mucho en descubrirlo. Unos días después, llegué a casa y encontré el jardín delantero destrozado. El jardín en el que había estado trabajando estaba arruinado, plantas arrancadas de raíz, tierra esparcida por todos lados. Alguien había tirado basura por todo el pasto y el buzón tenía abolladuras, como si le hubieran agarrado a batazos. Para este punto, yo estaba más que furioso. Revisé las grabaciones de seguridad y de sorpresa, otra vez Verónica. Esta vez se trajo a Brenda con ella para el viajecito. Las dos pasaron unos buenos 20 minutos destrozando el jardín, riéndose y tomándose fotos como si estuvieran en una fiesta. Ya había tenido suficiente. Llamé a la policía y levanté una denuncia. Tomaron mi declaración, revisaron los vídeos y me dijeron que le darían seguimiento. Verónica y Brenda debieron darse cuenta de que habían cruzado la línea, porque no volví a saber de ellas directamente en un par de días. En su lugar, mi papá tomó el relevo. Me llamó enfurecido, diciendo que había humillado a la familia al involucrar a la policía. Al parecer, yo debía sentarme de brazos cruzados a dejar que destruyeran mi propiedad porque la familia maneja las cosas en privado. Claro, papá, porque manejar las cosas en privado nos ha funcionado de maravilla en el pasado. La semana siguiente fue una pesadilla. Cada vez que pensaba que ya había terminado, encontraban una nueva manera de hacerme la vida de cuadritos. Verónica envió más mensajes de texto, esta vez exigiendo una disculpa y amenazando con demandarme por daño moral. Brenda publicaba mensajes indirectos en redes sociales sobre cómo yo era un familiar tóxico, que le había dado la espalda a una mujer embarazada y necesitada. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando recibí una llamada de mi jefe. Alguien le había enviado un correo anónimo afirmando que yo era inestable y que estaba involucrado en actividades ilegales. El correo estaba lleno de mentiras, sin ningún fundamento, pero fue suficiente para provocar una conversación bastante incómoda en el trabajo. Yo sabía exactamente quiénes estaban detrás de eso. Verónica y Brenda habían cruzado oficialmente todos los límites. Esa tarde manejé a casa, con la cabeza dándome vueltas de tanto coraje y frustración. Había hecho todo lo posible por poner límites, por defenderme y por dejar claro que no iba a dejarme pisotear. Pero claramente no estaban captando el mensaje. Al estacionarme, vi un pedazo de papel pegado en mi puerta. Era una nota escrita a mano por mi papá, diciendo que teníamos que hablar. Por supuesto que sí. Hice bola la nota con la mano y entré, ya temiendo cuál sería la nueva estupidez que me esperaba. La nota arrugada de mi papá se sentía en mi mano como una bomba de tiempo. Por mucho que quisiera ignorarla, sabía que no podía. Cortar el contacto con ellos había sido liberador, pero las cosas ya habían escalado hasta el vandalismo y el acoso, y no iba a dejarlo pasar. Necesitaba confrontar a mi papá cara a cara, obtener algunas respuestas y dejarle clarísimo cuál era mi postura. A la mañana siguiente, manejé a su casa. La entrada estaba repleta del desorden habitual de Verónica, flamingos de plástico, campanas de viento y algunas macetas con plantas agonizantes que probablemente olvidó regar. Me estacioné y caminé hacia la puerta sin tocar. No estaba de humor para cortesías. Mi papá estaba sentado en la sala, cambiando los canales de la televisión. Cuando me vio, sonrió con suficiencia, como si estuviera esperando que yo me apareciera tarde o temprano. No vi a Verónica por ningún lado, lo cual probablemente era lo mejor. ¿Tienes algo que decirme? Pregunté parado desde el marco de la puerta. Soltó el control remoto y se recargó en su silla. Vaya, por fin decidiste dejar de ignorar a tu familia. Solté una risa seca. ¿Familia? Ya terminé con esas tonterías, porque desde mi punto de vista, la familia no destroza tu jardín ni intenta meterse a robar a tu casa. Su sonrisita vaciló, pero no parecía sorprendido. No sé de qué me estás hablando. No te hagas el tonto, le espeté. Tengo cámaras de seguridad. Vi a Verónica y a Brenda forcejeando con mi cerradura y destrozando mi jardín. Ni siquiera intentes negarlo. Por un momento, se me quedó viendo como si estuviera intentando descifrar cómo darle la vuelta al asunto. Finalmente, se encogió de hombros. Verónica solo intentaba hacerte entrar en razón. Has estado muy terco últimamente, ignorando lo que es mejor para la familia.
No podía creer lo que estaba escuchando. Lo que es mejor para la familia, repetí, alzando la voz. ¿Crees que intentar meterse a mi casa a la fuerza y vandalizar mi propiedad es lo mejor para la familia? Eso es una locura. Se puso de pie, intentando verse imponente, pero yo no retrocedí. Estás exagerando. Verónica y Brenda solo querían que entendieras lo seria que es esta situación. Te has estado comportando como si fueras demasiado bueno para nosotros, como si no te importara la situación de tu hermana. Ah, sí me importa, dije dando un paso hacia adelante. Me importa lo suficiente como para decirte que si alguna de ellas se vuelve a aparecer por mi casa, levantaré una denuncia. Sin advertencias y sin segundas oportunidades. ¿Me entiendes? Resopló, negando con la cabeza. ¿De verdad vas a llamar a la policía contra tu propia familia? Ya lo hice, le dije sin rodeos. Y lo volveré a hacer. ¿Crees que estoy bromeando? Ponme a prueba. La sala se quedó en silencio. Por una vez, mi papá no tuvo una respuesta sarcástica. Solo volvió a sentarse, murmurando algo entre dientes sobre cómo yo estaba siendo un irracional. No me quedé a discutir. Había dicho lo que tenía que decir, y no iba a perder más tiempo tratando de convencerlo de que yo tenía la razón. Me di la media vuelta y salí, azotando la puerta detrás de mí. Por un par de días, las cosas estuvieron tranquilas. Sin llamadas, sin correos, sin visitas sorpresa. Empecé a pensar que tal vez mi advertencia realmente había funcionado. Tal vez, por una vez, habían captado el mensaje. Me decía a mí mismo que el silencio de mi papá significaba que finalmente había aceptado que yo no iba a seguirle el juego a sus manipulaciones. Lo que realmente me molesta ahora es que todavía no puedo tener paz mental. Sigo teniendo el presentimiento de que esto no va a parar. Los conozco. Seguirán escalando la situación, seguirán buscando nuevas formas de tratar de desgastarme. Ya he lidiado con vandalismo, manipulación y sus interminables intentos de chantaje emocional. ¿Qué sigue? ¿Que se aparezcan en mi trabajo y me arrastren aún más profundo al desastre de Brenda? Así que, sí, la verdad es que me vendría bien algún consejo. ¿Qué se supone que debo hacer? Evidentemente, cortar lazos no ha servido de nada. Y sinceramente, empiezo a pensar que nunca servirá. ¿Sigo manteniéndome firme? ¿O tomo medidas drásticas y voy más a los extremos? Una parte de mí incluso está pensando en vender la casa y mudarme a un lugar donde no puedan encontrarme. Pero, ¿acaso eso no sería darles exactamente lo que quieren? Ya no sé qué hacer. Solo quiero que todo este desastre se termine. Última actualización. Hola a todos. Bueno, aquí tienen una actualización. Han pasado muchas cosas desde mi última publicación y ni siquiera sé por dónde empezar. Solo digamos que las cosas tomaron un giro que no esperaba. O tal vez debí esperarlo, conociendo cómo opera mi familia. Todo ocurrió una noche tarde. Yo estaba sentado en casa, por fin disfrutando de un poco de paz y tranquilidad después de haber cortado lazos con mi papá, Verónica y Brenda. Durante unos días gloriosos, no hubo llamadas, ni correos, ni mensajes pasivo-agresivos de mis demás familiares. Empezaba a sentirse como si hubiera tomado la decisión correcta. Entonces escuché gritos. Al principio, pensé que solo era el ruido típico de la colonia, alguien discutiendo con un vecino o un par de adolescentes haciendo alboroto. Pero los gritos se hicieron más fuertes y más cercanos, y ahí fue cuando me di cuenta de que venían de justo afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi a un tipo caminando de un lado a otro en mi jardín, gritándose a sí mismo como un perro rabioso que buscaba pelea. Estaba manoteando salvajemente y su voz se volvía más furiosa cada segundo. Abrí la puerta con cuidado, dejándola entreabierta. ¿Se le ofrece algo? Pregunté, con el corazón ya acelerado. Tú eres el tipo, ¿verdad? Ladró, señalándome con el dedo como si hubiera encontrado al villano de una serie policíaca. ¿El qué se está metiendo con Brenda? El estómago se me revolvió. Por supuesto que se trataba de Brenda. No sé de qué me está hablando, dije, manteniendo mi tono calmado pero firme. No me mientas, gritó, dando un paso hacia la puerta. Ella me lo contó todo. Me dijo que te la has estado fregando,
echándote para atrás en tratos y arruinándole la vida. ¿Crees que puedes hacer eso y salirte con la tuya? Lo miré completamente atónito. Al parecer, Brenda había arrastrado a uno de sus clientes a su venganza contra mí. Este tipo se veía furioso, pero más que eso, se veía inestable. Mire, dije, tratando de mantener la voz firme. No tengo nada que ver con Brenda. Cualquier cosa que le haya dicho es mentira. Ahora, le sugiero que se vaya. No me voy a ir a ninguna parte, me espetó, subiendo al escalón de la entrada como retándome a hacer algo. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. En ese momento, cerré la puerta de golpe y le eché llave. Mi corazón latía a 1000 por hora y no podía creer lo que estaba pasando. Este tipo al azar, alguien a quien nunca en mi vida había visto, estaba golpeando mi puerta, gritando amenazas y exigiéndome que saliera. Agarré mi celular, llamé a la policía y les expliqué la situación lo más rápido que pude. Cada segundo se sentía como una hora mientras esperaba a que llegaran. Mientras tanto, el tipo seguía golpeando la puerta, gritando cosas que ni siquiera tenían sentido. Por un momento, honestamente creí que iba a intentar meterse a la fuerza. Finalmente, escuché el dulce sonido de las sirenas a lo lejos, y los gritos cesaron. La patrulla se estacionó y el tipo retrocedió, pero no se fue en silencio. Seguía despotricando sobre cómo yo le había arruinado todo a Brenda mientras los oficiales lo esposaban y se lo llevaban. Los policías me tomaron la declaración y revisaron la grabación de las cámaras de seguridad que instalé después de que Verónica y Brenda destrozaron mi jardín. Me aseguraron que ellos se encargarían, pero toda la situación me dejó sintiéndome inseguro. Mientras estaba parado en el umbral de mi puerta, mirando hacia mi calle que ahora estaba en silencio, me di cuenta de algo. Mi casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un blanco. A la mañana siguiente, llamé a mi agente de bienes raíces. Voy a vender, le dije. No me preguntó por qué. Solo me dijo que pasaría más tarde ese mismo día para iniciar el proceso. Durante las siguientes semanas, empaqué mis cosas y finalicé la venta. El mercado estaba decente, así que logré conseguir un precio justo por la casa. Pero a esas alturas, el dinero ya no me importaba. Yo solo quería salir de ahí. Encontré un departamento pequeño en un pueblo tranquilo a unas horas de aquí. No es lujoso, pero es pacífico, y eso es todo lo que necesitaba. Sin vecinos molestos, sin discusiones a gritos a altas horas de la noche, sin gente desquiciada golpeando mi puerta, solo paz y tranquilidad. El día de la mudanza fue agridulce. Mientras subía la última caja a mi coche, le di un último vistazo a la casa. Alguna vez había sido mi sueño, el símbolo de todo por lo que había trabajado, pero ahora solo era un recordatorio de todo el drama que quería dejar atrás. Mientras me alejaba manejando, sentí que me quitaba un peso de encima. Por fin soy libre. Libre de la culpa, de la manipulación, de las exigencias interminables. A veces, cortar lazos no es suficiente. A veces tienes que alejarte por completo, quemar los puentes y empezar de cero. Y eso es exactamente lo que hice. Ahora me estoy instalando en mi nuevo hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. 0 llamadas, 0 mensajes, 0 drama, solo yo, mi tranquilo departamento, y la libertad de vivir mi vida bajo mis propios términos. Así que sí, esa es la actualización. Ha sido un viaje bastante loco, pero finalmente siento que estoy en un buen lugar. Gracias a todos los que me animaron a mantenerme firme y a tomar las riendas de mi vida. No fue fácil, pero valió la pena. Brindo por los nuevos comienzos.